Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Métase en mi cabeza. Miren, yo en verdad estoy muy feliz. Y les voy a decir por qué. Porque hace mucho tiempo estábamos pensando en sacar este formato. Porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero al final necesitamos entender las cabezas de las industrias, las grandes compañías, los líderes del mercado, qué están pensando hacer y cómo están pensando adaptarse a ese cambio. Eso es muy interesante porque más allá de los algoritmos, más allá de todo lo que pueda pasar, tenemos que tomar decisiones. Y por eso vamos a traer a líderes muy interesantes para que nos hablen acerca de eso. Y dando esa pequeña introducción, comencemos un poquito a hablar de por qué eso es diferente. Ustedes van a tener, mientras nos vean en vivo, por supuesto si lo están viendo pregrabado ya no van a tener esa oportunidad, pero si nos ven en vivo y si se agendan, se registran, van a poder preguntarle directamente a nuestros invitados esas dudas que ustedes tengan. Porque todos tenemos muchas dudas de cómo vamos a enfrentarnos al tema de inteligencia artificial. Entonces, en los últimos 15 minutos de cada episodio, ustedes escriben sus preguntas, las mandan por YouTube, por LinkedIn, por donde quieran, y nosotros recibimos las preguntas y las vamos a hacer en tiempo real con cada uno de nuestros invitados. Si hay muchas preguntas, perdónenos anticipadamente, hacemos lo mejor que podemos para mandar todas las preguntas posibles. Ahora hablemos un poco de lo que va a pasar hoy. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar con alguien que se define como un tipo optimista, le gusta buscar las salidas a los, llamémoslos, laberintos de la vida, padre de familia, hincha furibundo de Millonarios y además es daltónico. Eso no sé si sea un dato más o menos, pero siempre es interesante conocer personas con una visión diferente del mundo y él realmente tiene una visión literalmente diferente del mundo. Vamos a hacer una cosa, vamos a la cabeza, Andrés, nos vamos a meter en esa cabeza a ver qué es lo que hay ahí. Los invito. Vamos. Andrés, qué placer estar en su cabeza. Gracias por dejarnos, por permitirnos estar aquí, por abrirse tan ampliamente a esta invitación. Camilo, gracias. Una cabeza es como un laberinto. Ajá. Entonces es chévere porque hay laberintos que uno quiere salir y de pronto de la cabeza uno no quiere salir. Ok. Justamente en esa pequeña presentación yo decía que una cosa muy interesante que descubrí después de ver una entrevista suya es que usted es daltónico y eso hace que usted literalmente tenga una visión diferente del mundo. Y yo creo que la idea de hoy al final aquí con todos los que nos están viendo es, vamos a ver si todo eso que está en su visión diferente nos ayuda a nosotros a iluminarnos con respecto a lo que va a pasar con la inteligencia artificial, particularmente en el universo de la comunicación. Pero venga, yo no la llamaría inteligencia artificial, yo la llamaría inteligencia aumentada o digamos inteligencia potencializada, porque no es artificial, sigue siendo ideas que uno tiene que las ha logrado expandir de una mejor manera. Bueno, vámonos entonces con inteligencia aumentada. 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 Bueno, quiero arrancar esta charla con algo y es, le pusimos un nombre que además estuvimos ahí pimponeando que es reputación artificial. Y en las promos que mandamos yo dije como no tengo ni idea qué es eso, o sea, básicamente nos lo inventamos, qué pena con todos y rompimos su universo en mil pedazos porque no sabemos si vamos a decodificar esa historia. Pero siendo el tema reputación artificial, me parece que vamos a tener una charla humanista tremenda, porque al final esto, a pesar de que vamos a hablar de la IA, vamos a hablar es de la humanidad y de cómo, qué es lo que va a pasar ahí. Quiero arrancar con una pregunta y es, para usted, ¿cuál es la importancia? Y ahora nos metemos en el tema de IA. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Yo creo que la comunicación no es hablar, que ese es el primer punto. La gente siempre cree que comunicar es tener la capacidad de echar cuento. Para mí comunicar es pensar. Y la importancia es que uno tiene, y ya que estamos en la cabeza, la necesidad de que cuando comunica algo pase, pero para que antes pase algo tiene que haberse creado. Entonces, la comunicación crea narrativas y las narrativas crean realidades. Entonces, para mí comunicar no es hablar, es un acto de pensar, es importantísimo, porque si uno no comunica, uno presupone que el otro va a entender las cosas. Pero yo siempre he sido un convencido de que usted tiene no solo que hacer, sino que contar, pero en ese orden. Porque si usted primero cuenta y después hace, es carreta. Ok, Uno hace y luego subtitula. ok. Eso para mí trae un gran debate y acá metámonos de cabeza en el Hágale. tema de ella. Y es, em,
la comunicación al final es compleja. Entonces, y lo vi en alguna entrevista, lo hemos hablado los dos en algún otro universo, y es, yo le digo una cosa, pero yo no sé si usted lo va a entender, y nos vamos a meter ahí en una serie de discusiones muy profundas. La comunicación es tremendamente humana. Y hace parte, digamos, no nos vayamos al universo de que los animales también se comunican y tal, sino hablemos de los humanos. Hay muchos problemas de comunicación, pero al final tratar de hacer el ejercicio de comunicarse asertivamente me hace mejor comunicándome en el mediano plazo. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a poner la comunicación en manos de la inteligencia aumentada? Yo diría, y creo que es una muy buena pregunta, porque al final usted conversa con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, ¿usted conversa o no está conversando? Primera pregunta, se la devuelvo. Yo creo que con ChatGPT, cuando es en texto, yo siento que le estoy preguntando. Pero cuando está en estas versiones de hablar, pues uno sí está hablando. ¿Y lo ha Creo que interrumpido como lo acabo de interrumpir yo? ¿O le ha echado un chiste de un momento que usted no esperaba? no. Así me interrumpe para cuando le digo, escucha lo que te voy a decir y no me interrumpa. Así es como, acá te estoy escuchando, maldita sea que no. Pero no está leyendo comunicación no verbal, porque De acuerdo. comunicar como no solo es hablar, implica también que de pronto yo digo, oiga, no se está sintiendo cómodo, de pronto veo que usted lo que necesita es que no hable nada y es un silencio, y ahí hay una ventaja que todavía no ha podido superar la inteligencia aumentada. Ujú. Entonces, al final comunicar no es intercambiar palabras, es como crear un territorio donde uno pueda lograr ahí sí co-construir. Los Lelutier, el grupo argentino, decía que no había diálogos ni monólogos, que debería haber era biólogos, dos seres humanos que terminan hablando entre ellos. Y ahí todavía hay una ventaja que tenemos. Ok, entonces no, uno podría decir, a ver, esta inteligencia aumentada mejora demasiado rápido, ¿no? Hace un año nos parecía una maravilla que uno le preguntara cualquier idiotez y respondiera. Hoy en realidad ya nos vamos a un universo en el que pues yo hablo con básicamente doctorados, ¿no? Eso, eso no nos comienza a restar en el mediano plazo cuando se sofistique mucho más, y si bien no me puede leer de pronto en algún escenario, ya hay pruebas en las que uno prende la cámara y la IA sabe si yo estoy triste, feliz, animado, tal. No igual ponemos en riesgo el tema de comunicación al mediano plazo. Yo no siento que sea una amenaza. Digamos, yo siento que la inteligencia aumentada lo que le va a hacer a usted es expandir esa cabeza para no que tenga mejores conversaciones máquina con hombre, sino para que humano con humano después puedan tener un territorio de mayor acción, punto uno. Pero punto dos, yo soy un convencido, Camilo, que la herramienta va a evolucionar, pero lo que no va a cambiar es la experiencia. Aquí le pongo un ejemplo. Usted puede pedirle a la inteligencia artificial que le arme un plan para correr la maratón y le va a dar el mejor plan y le va a armar el prompt donde le vamos a pedir que coja a Kipchoge y a todos los atletas más berracos del mundo. Y él le va a sacar el plan, pero el que va a correr la carrera es usted. Entonces, en un momento la comunicación y la reputación se van a chocar, porque usted no es lo que dice que hace, sino lo que realmente hace. Y en ese orden de ideas, me pueden tener el plan para correr la carrera, pero el que la va a correr sigo siendo yo. Y perdón, ya acabo con eso. Vi que esta semana corrieron unos robots Sí, sí. 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros, imagínense, es como darle 50 vueltas a una cancha de fútbol. Chévere, pero nunca sintieron lo que uno siente cuando llega al último kilómetro. Y es que uno dice, puta, lo logré. Uno se emociona, uno tiene lágrimas, pero son genuinas. No es, por favor, en el último kilómetro siente que lloras. Y ahí yo creo que es donde la comunicación y la reputación se empiezan a unir. Porque, insisto, reputación no es decir, es hacer. Ok. Bueno, ahí en esa, eso de los robots es una loquera, ¿no? Porque además eso fue una preparación y que si le ponían las baterías y bueno, es, es como raro, ¿no? Porque es como si estuviéramos haciendo un esfuerzo para ver qué tanto nos podemos reemplazar. Sí. Como, bueno, ¿para qué correr si puede correr un robot por uno? Se No, puede leer más rápido que uno, pero es que el placer de leer no está necesariamente en leer en la más rápido. velocidad, sí, tal cual. Bueno, sí, mm, entendiendo que hay una parte que tiene que ver con reputación, que es lo que estábamos hablando hace un momento justamente, ¿qué pasa si nosotros va a llegar a un punto en el que
solamente nos tengamos que preocupar por hacer y no por comunicar, porque la IA va a comunicar por nosotros y lo que debemos hacer es hacer caso y decir juiciositos lo que nos dice que hagamos. Voy a meterme en un universo que tiene que ver un poco más con crisis, que es otro de sus temas duros, y es si, si la historia es cíclica. Entonces el otro día vi una entrevista que le hacían a Diana Uribe y ella decía, además como brava, ¿no? Como ella le hablan de la guerra y se emberraca y dice, es que no puede ser, y es como... Se mete en personaje. Sí, sí, los humanos somos unos brutos. Entonces ella decía, en este momento estamos peleando guerras que ya perdimos en el pasado, lo cual es absolutamente ridículo. Y ponía un montón de ejemplos, ¿no? Decía como, pero ¿cómo están matando a la gente al otro lado del mundo cuando son los que se inventaron los algoritmos, con los que están haciendo la inteligencia artificial y cómo los van a ir a matar? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Y hay unas reflexiones muy interesantes con respecto a del lado del humanismo. Pues si nosotros comenzamos a olvidarnos que al final todos somos humanos y deberíamos avanzar en conjunto, pues qué desgracia estarán matando. La inteligencia aumentada tendría la capacidad de no dejarnos caer en eso, porque al final el error humano siempre va a estar llevado de la emoción, llevado de la ambición, llevado de si esta inteligencia aumentada toma la decisión por nosotros y nosotros solamente hacemos caso, no estaremos más tranquilos y menos, no nos tenemos que esforzar tanto en ese punto de la reputación. Solo haga caso, vea, usted tiene que salir a decir esto, yo voy juicioso y lo digo, todo bien. Pero volvemos a una lógica y es, yo no sé si la inteligencia aumentada toma decisiones por usted o lo que le ayuda es a crear diferentes escenarios para que al final usted siga tomando una decisión. Y venga, le cuento mi historia como consultor. Yo al final como consultor le ayudo a la gente a crear escenarios porque la decisión la sigue tomando la persona. Entonces usted dice, oiga, me voy a separar y yo le voy a plantear escenario uno, 2, 3 y seguramente la IA me va a ayudar a que esos sean 25 escenarios, pero la decisión sigue siendo suya. Voy a poder calcular cuál es el mejor tiempo para hacer una serie de factores, pero la decisión yo creo que sigue siendo humana, porque la capacidad humana está ahí, en la conciencia además, el único Okay. pensamiento sobre el pensamiento. Entonces, en crisis, una nota que la inteligencia aumentada nos abra todos los escenarios, pero uno dice, pero venga, de pronto quedémonos quieticos porque hay una intuición que está ahí, o usted toma la decisión de comunicar un segundo después. Entonces yo creo que hay una serie de acciones que no va a reemplazar, pero que sí nos va a ayudar a moldear en ese cerebro miles de formatos que antes no. Dicho de otra manera, en ese laberinto me va a decir 6 formas donde yo pueda salir del laberinto, pero la decisión más importante es, ¿y será que sí quiero salir del laberinto? ¿Y qué tal que yo lo que quiera es atrincherarme un ratico? Y esa opción no me la había dado. Entonces la decisión sigue siendo humana y la inteligencia aumentada nos va a ayudar a aumentar la capacidad de análisis de escenario. Ok, eso está. Yo voy a ser bien mamón con mis preguntas porque voy a ser como su sparring a nivel de me lo va a meter y usted Bienvenido, esa es mi cabeza. Ah, No, no hay mucho, pero se arrienda. está cómoda, un poquito de frío, pero todo bien. Bueno, si nosotros podemos alimentar, y esto lo digo con conocimiento de causa de haber jugado mucho con todos estos temas de inteligencia aumentada y de alimentarla con modelos y hacer cosas, en la medida en que va mejorando, no serán esos caminos que le proponga uno cada vez más afinados y cada vez tendrán menos, no van a ser 6 salidas al laberinto, sino le va a decir, pues hay 6, pero en realidad las mejores son estas 3, de las cuales debería tomar esta, porque de acuerdo a lo que ha pasado en el pasado, a cómo usted se comporta, al mercado, entonces debería tomar esa. No me vuelve eso perezoso y es como, ay, sí, pues hagan, pues esa vaina sabe más. Sabe más, pero volvemos al choque con el mercado, porque al final la pregunta va a ser, usted cogió esa decisión, usted sale y no funcionó. No importa, porque al final vivimos en un presente que va avanzando. Entonces, seguramente nos va a ahorrar temas. El Waze sigue siendo lo mismo. El Waze le da a uno felicidad. Y uno dice, voy para allá. Pero el Waze siempre le dice recalculando y vuelve y uno dice, güey madre, íbamos también. Y hay una serie de factores que nadie puede predecir ni demás. Que llovió, imagínense en Bogotá, que se estrelló el del frente, que al final usted se pinchó. Claro, le puede decir cuál es la probabilidad de que se pinche, pero si termina pinchándose, entonces yo creo que no nos va a hacer perezosos, sino nos va a retar. Y yo creo que esa es parte de la invitación,
que la inteligencia aumentada, no artificial, le aumente, no lo reemplace, no lo sustituya. Y que, como dicen por ahí, sea una pelea no hombre-máquina, sino hombre-hombre. Y volvemos al Renacimiento. Aquel que sabía más cosas, Miguel Ángel, era artista, era arquitecto, era científico, tenía mayor capacidad. Yo creo, y es una hipótesis, que la inteligencia artificial nos va a dar más tiempo, pero ese tiempo, ¿en qué lo gaste usted? Lo va a hacer mejor para usar la inteligencia aumentada mayor. Es decir, si yo uso la inteligencia aumentada para leer libros, para visitar museos, para salir a la calle, para hacer deporte, para estar conmigo mismo, voy a tener en mi cabeza mayor capacidad de aprovechar, porque todo el mundo le va a decir, escríbame un cuento al estilo Gabriel García Márquez y dibújelo con pinturas de Botero. Pero si usted conoce a Duchamp, si a usted le gusta Julio Cortázar o le gusta escritores Donoso, usted le empieza a pedir unas cosas que le van a marcar una diferencia. Entonces sigue siendo una pelea hombre con hombre para lograr el mayor auge de esa inteligencia mental. Perdón que me extendí, pero es que No, está una perfecto. neurona pasó por ahí. Se está estrellando una llama. Cuidado. Sí, sí. Sinapsis. Es una nueva idea. Bueno, eso suena súper bien, pero no somos los humanos naturalmente y nos volvemos más perezosos. Le voy a decir porque yo no sé si mi punto de vista es negativo o es realista, pero lo que yo siento es que, Waze, ¿quién se sabe la dirección de alguien? A mí me sorprende que nos vemos en tal lugar. Me mandas la ubicación, es como, ya te mandé la dirección, no sé, y además en un país o en una ciudad como Bogotá, que es fácil, es carrera y calle, pues sí, habrá la ¿Usted sabe que el vista. último número es la distancia que hay entre la puerta y la esquina? ¿Qué? ¿Tú en serio? Sí, carrera séptima 48-24. Significa que hay 24 metros de la puerta a la esquina. Ok, bueno, dato. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se pagó? ¿Se pagó este podcast? Ok, entonces nos volvemos extremadamente perezosos hasta en buscar direcciones. ¿Quién se sabe el ejemplo de toda la vida, o digamos de los últimos tiempos? ¿Quién se sabe el teléfono de la gente a la que llama? Cuando uno, o sea, yo me acuerdo el teléfono de mi casa, el teléfono de mi mejor amigo, me acuerdo de mi ICQ, que hace un segundo estábamos hablando, ¿qué ICQ? ¿Qué es eso? 214-8611. En este momento no me acuerdo de nada. No me es el teléfono de celular de nadie de los que está aquí. Todos muy amigos y tal. No me es el teléfono de nadie. Pero ¿usted cree que el ser humano de hace 20 años era menos perezoso y más inteligente que el ser humano actual? Yo creo que no. ¿Por Yo qué? se la contesto, yo creo que no, que al final es como el cerebro es como un espacio donde usted dejó de archivar números y datos para empezar a ocuparlo con otra serie de cosas. Y yo creo que al final lo que está haciendo es remodelando el cerebro y la casa. Yo me sé la tabla periódica y nunca la he usado, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, celsius, francio. ¿Para qué me sirvió aprendérmela? Para sacarla 25 años después. Es información que de pronto ocupó espacio en el armario de Ahí mi va. cabeza y que debería más bien chévere aprenderme un poema, porque sigue siendo un acto de memoria. Entonces yo no creo que nos haga más perezosos, sino creo que reordena los cajones del cerebro para que uno empiece a guardar cierta información que es más útil. Y el Waze, pues chévere, que lo lleve a uno donde es. Es más, llegará como los carros, ya usted no necesitará saber manejar, pero de pronto usted lo que quiere es caminar. Entonces yo tampoco estoy en contra ni de, o sea, apocalíptico y reintegrado. No soy ninguno de los dos. Yo creo que hay que ir moviéndonos y avanzando teniendo un mindset abierto. Ok. Bueno, ahora digamos que tratemos de inventarnos aquí un marco de trabajo para quien trabaja en comunicaciones, en mercadeo o en, digamos, como áreas afines con lo que estamos hablando hoy es, ¿qué pasa si yo quisiera generar a partir de inteligencia aumentada un mejor negociador? Ah, del carajo. ¿Cómo lo haría usted? Digamos, le propondría, la lógica diría, coja todos los casos de negociación y hágalo. Pero ¿qué pasa si uno le dice, venga, coja todos los eh, casos de Sherlock Holmes, coja estas series, empieza a buscar diferentes temas de información, porque creo que en ciertas actividades nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Pero insisto, a tomar mejores decisiones, no a tomar. Entonces, ¿cómo lo haría? Le daría toda la información para que ayude a crear escenarios, pero le pediría que me permitiera a mí saber cuándo es el mejor momento para negociar, porque todavía no va a poder saber. Usted y yo sentados acá
un día 3:20 de la tarde, de pronto no es el momento para negociar. Usted llega a su casa y su esposa le dice, bueno, negociemos porque la IA nos dijo que era hora. Y uno dice, espere, de pronto no es el momento para negociar. Sigue habiendo una lectura de entorno que complementa la inteligencia. Por eso es que es aumentado. Ok, listo. No sé si contesté, pero No, igual estamos aquí un poco teorizando, ¿no? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque con lo que estábamos hablando hace un segundo de, listo, no cree, vamos a ser positivos, vamos a pensar que esto todo nos va a hacer mejores y entonces vamos a hacer una IA aquí los dos de negociación y vamos a lanzar un proyecto de la IA que negocia y eso todo el mundo está feliz. negocia. Negocia, perfecto. ¿Qué podría hacer esa IA? Entonces vamos a tirar ideas. Lo primero que podría hacer es identificar los intereses de los implicados en la negociación, Los intereses que se ven. que se ven o que se, Sí, que que se se sabe. manifiesten. O, sí. Pero ese es un ejemplo, perdón que lo interrumpa, es yo estoy vendiendo el carro y de pronto usted ve que mi interés es que una posición, que yo estoy pidiendo 20 millones, pero usted de pronto no sabe mi necesidad y es que me acabo de divorciar y mi esposa está pidiendo la mitad del carro. Eso no estoy seguro que lo pueda saber porque hay una información de último minuto o me acabo de estrellar y está programado con todo lo otro. Pero bueno, perdón, sí. Intereses. Sí, todo No, está chévere. Buscar opciones en las que las dos partes ganen. Buscar esa la me mejor encanta, negociación, que es la que no voy a matar a alguien, sino pues lleguemos a un punto medio, seamos felices. Sugerir técnicas en el manejo de crisis de esa negociación. Entonces, háblele a esta persona de esta forma o, en fin. Podría seguramente ver más claramente entre el ruido de una posible negociación complicada, porque al Claro. final hay muchas cosas que como personas de pronto la emocionalidad nos da duro y nos cuesta trabajo obviar que nos acaban de echar la madre y ver que detrás de eso hay una gran persona con buenos sentimientos y tener en cuenta negociaciones pasadas. Entonces no lo inventamos y queda espectacular. Eso, mejor dicho, negocia divino. Los que van a ser capaces de hacer un modelo de ese estilo son los Andréses Gómez del mundo, que son juiciosos, que leen, que X, Y, Z, que tienen una visión así, 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 así. Pero ¿qué pasa con la gente joven que viene detrás, que va a llegar, que va a estudiar de pronto esta disciplina y va a decir, pues, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo leíamos sobre estos autores, ya tenemos a disposición esta guía que negocia, con la que ustedes pueden de pronto practicar y tal, pero les va a hacer la vida más sencilla y a la vez los va a capar un poquito. Es un escenario que podría ocurrir. Yo creo que puede ocurrir para cierto tipo de negociaciones y es aquellas que tienen un valor fijo, me explico. Si usted yo está vendiendo el apartamento y yo se lo voy a comprar, de pronto lo más fácil es que negocie esos dos porque es un bien material pool. Pero si yo con mi esposa voy a negociar en qué kinder quiero que estudie mi hija, creo que la IA nos va a poder ayudar a plantar escenarios, pero no va a reemplazar. Entonces los jóvenes creo que van a poder, los jóvenes, eso suena como si los jóvenes, caray, Ah, como no. que al final uno diga, venga, hay cosas que nos ahorra tiempo negociando, pero hay otras que tienen unos componentes donde yo le voy a pedir es que me ayude. Y si uno pierde esa capacidad de entender, pues lo puede hacer. Se lo pongo más simple. Uno le podría pedir a la IA que le dijera de qué equipo quiere ser hincha de fútbol Va a y ir le a podría FIFA. dar todos los argumentos y todo lo que sea. Pero es que a veces uno va al estadio y se enamoró no del que llevaron a verlo, sino del rival. Y ahí hay un factor que es dato. Entonces, vuelvo a mi lógica. Yo creo que la IA como inteligencia aumentada hay que exponerla al mercado y que la experiencia es la que va a terminar diciendo si lo que se hizo funcionó o no, ahorrándonos tiempo para llegar a la experiencia. Ok. Bueno, voy a hacer aquí una paradita para recordarle a los que nos están viendo. Acuérdense que pueden mandar preguntas a través de YouTube o de LinkedIn para que le preguntemos a Andrés. Los últimos 15 minutos, o sea, todavía nos quedan 15 minutos para seguir aquí inventando. Mándenlas por el chat o por el espacio que tengan en este instante y apenas tengamos un consolidado me las irán pasando para podérselos aquí pasar a la cabeza de Andrés. Bueno, sigamos aquí. Hay un punto interesante que lo discutíamos antes de sentarnos acá y es, de nuevo me voy a poner el sombrero negro, y es, la IA hace una manera de takeover muy radical en la vida de todos y nos volvemos perezosos para buscar correos, para resumir, para mandar cartas, en fin,
y caemos un poquito en la tranquilidad de que lo va a hacer bien. En los procesos de comunicación, en los procesos de crisis o de negociación, ¿hasta dónde, si hoy le tocara tomar una decisión en nuestro emprendimiento de este gran negociador, hasta dónde vamos a poner a la IA que llegue? ¿Y en qué punto definitivamente no pasa de ahí y no sugiere y no decide y no nada? No, yo creo que volvamos a la lógica y es que le va a abrir caminos y escenarios, pero si le abre tantos caminos que usted se va a confundir, al final uno diría que le abrieran 3 caminos, volvamos al Waze, autopista, séptima o Boyacá. Y le va a ayudar a acortar la toma de decisión, el tiempo que usted va a gastar, pero no le va a solucionar la decisión que usted tiene que tomar. Y en crisis, ¿yo qué creo que pasa? Que en crisis no solo es el escenario, sino es cómo usted la maneja y cómo la gente que percibe que la maneja. Pero lo más importante, donde yo le metería a esa IA de negociación de crisis, es en crisis uno siempre dice, ¿qué hizo para evitar que un hecho sucediera? ¿Qué está haciendo para manejarlo? ¿Y qué va a hacer para que no se repita? Y yo creo que lo más importante de la IA es, ayúdeme ahora sí a pensar qué vamos a hacer para que un hecho como este no se repita. Y ese hecho no es simular escenarios, es tomar decisiones. Usted se sube a un avión y antes de subirse le dicen, en caso de emergencia, a quién llamar, porque ya alguna vez se cayó alguien y no sabían a quién llamar. Pero eso ya se volvió una práctica que todos llenamos con mamera, pero implica que tomaron una decisión alguien para evitar no que la crisis pasara, porque el avión se va a seguir cayendo, pero sí para que cuando pase usted sepa qué actuar. Ok. Esto es bien difícil hablar de esto porque el componente humano es bien complicado de entender cuál va a ser el rumbo, cuál es la decisión que va a tomar para bien o para mal, ¿no? Lo bueno es que nos tocó un momento de hágale, o sea, siga andando como no pierda velocidad. Yo creo que es, no se quede pensando qué irá a pasar, no se quede huyendo de eso, navéguela, disfrute, le tocó la ola, surféela. No sé, ¿no será que se va a estancar un poquito la creatividad en la forma de comunicar, de negociar, de solucionar crisis, y corramos el riesgo de perder autenticidad? Porque al final si nos sugieren siempre los planes, o sea, volvamos al ejemplo de Waze. Es muy raro que uno le lleve la contraria a Waze. Uno tiene que tenerla muy clara. O sea, uno tiene que llegar al barrio de su casa, de donde vivió con sus papás toda la vida y dicen, no, 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 eso Waze no le crea porque no se mete por aquí, acá en la tienda de Don Chucho, ta, ta, y eso es más rápido. Y seguramente es más rápido. Pero si al final los caminos siempre nos los va a marcar la IA, no comenzaremos a actuar todos muy parecido y esa autenticidad humana se puede como desaparecer. Yo creo que es una buena pregunta, Camila, y creo que no hay respuesta, pero ojalá no pase, porque la ventaja competitiva de una persona sigue estando en eso que la hace diferente de usted a mí, y no es que ninguno sea mejor o de los que nos están viendo. Usted sigue teniendo una ventaja que debería saber aprovechar. De pronto su ventaja es que sabe bailar y mi ventaja es que sé echar cuento. Y estamos en un matrimonio, entonces usted se quiere levantar a una mujer y yo también, y la IA nos podría volver iguales. Pero es que mi time to market, mi tiempo para el mercado va a ser cuando puedo hablar. Y el suyo va a ser cuando ya nadie quiera hablar, sino todo el mundo quiera bailar. Si todos decimos que es que ahora vamos a hacer lo mismo, pues hemos perdido una esencia. Habrá alguien que dice, yo tengo una ventaja competitiva que es cocinar. Entonces, pues no bailará, no hablará, sino tratará de hacer. Entonces, yo no sé si la IA podrá hacernos perder la autenticidad o hacernos más fuerte en lo que ya somos auténticos y a usted ayudarle a tener mejores pasos de baile, al otro a tener mejores recetas y a mí ayudarme a tener, o sea, hablar más el mismo idioma, pero que el otro me entienda en cualquiera. Pero sí me preocupa que pierdas, pero no creo que sea por la IA. Uno la pierde. Sí, puede ser, digamos, por simplemente como es la vida. Em, en esos ejemplos, y yo creo que es muy fácil entender el reto o la posible permanencia de la humanidad sobre la máquina, pues porque si yo le voy a caer a una mujer y entonces yo bailo mejor, pues digamos, eso me queda muy claro. Pero cuando vamos a las empresas, pues hablemos de emprendedores o hablemos de empresas grandes. Creo que para efectos Sure. de eso es como parecido. Las decisiones no se toman como a ese nivel. No es como, es que yo sé que soy mejor
no tengo ni idea. Mi producto es más eco-responsable y entonces me puedo meter por ahí. Estas sí son variables con las que yo sí puedo alimentar un modelo mucho tiempo antes y lo puedo alimentar con toda la información para que llegue mucho más adelante en la decisión. De acuerdo, pero no le va a garantizar el éxito porque usted lo va a poner en el mercado. Querida IA, enséñame el mejor chiste que puedas, coge a todos los humoristas, Woody Allen, y de pronto usted sale al mercado y bota el chiste y el mercado no le recibe el chiste y usted dice, pero ¿por qué? Si era el mejor chiste, estaba testeado, funcionaba, tenía la lógica pero hay unos factores que no, y yo creo que las empresas y las personas son iguales, tienen una ventaja competitiva y tienen una necesidad de que la estrategia choque con el mercado para saber si funciona. Entonces, creo que nos va a ayudar a plantear caminos, pero que saldrá al mercado y ahí uno dirá, sabe que la decisión que me recomendó, acuérdense que yo no creo que recomiende decisiones. Los escenarios que me planteo, yo tomé una decisión, pero acabemos con un cuento ahí que yo no creo que las empresas tengan crisis. Son las personas dentro de las empresas los que lideran, las que tienen crisis. Yo no creo que la empresa ACME diga, uy, hoy tengo una crisis. Es el dueño, el accionista, es los trabajadores los que tienen la crisis y los que la viven. Y eso no debería cambiar con la IA, porque al fin y al cabo sigue siendo la necesidad de las personas de solucionar. Lo que pasa es que la inteligencia aumentada le va a ayudar a encontrar mejores caminos, pero no estoy seguro que le garantice el éxito. Si los carros autónomos se estrellan, pues están hechos para que no se estrellen, tienen todas las variables, todos los Pero pueden temas. fallar, por supuesto. No nos deja esto al final en un escenario en el que el gran diferencial es como el instinto, como el feeling. Hay una definición de esto que es muy hippie eh, y tiene que ver con temas como astrológicos, ¿no? Y es como según entonces el signo que usted tenga, ¿no?, en la luna y entonces las personas pueden acercarse a un acontecimiento o o desde la experiencia. Entonces las personas que dicen, es que a mí no me gustan las alturas porque cuando yo era pequeño me subieron y un hermano me levantó y me dejó así y casi me muero. Y entonces, terrible. Y todo en su vida lo van a defender a partir de, es que yo vi esto, yo experimenté esto. Están otros que son los de mi estilo que decimos, es que yo siento que eso no está bien. ¿Pero por qué? No le puedo decir por qué, como que siento que no está bien. ¿Será que eso es lo que al final, lo único que va a quedar como en la superficie que nos haga profundamente diferente de las máquinas? Porque eso no va a existir en una máquina. La máquina no tiene instinto, o sea, razona basado en hechos que se acumulan y al final los cruza de las miles de formas. Entonces acá hablamos de Big Data y tal, Sí. y al final saca un resultado. Pero ese resultado tiene que ser evaluado desde el feeling. Entonces el feeling es el que nos hace diferentes y es el que podría hacer que una negociación o que una comunicación sea más asertiva o que un chiste sea más chistoso o que entonces la vieja me pare más bolas a mí que a alguien más. ¿Será que entonces todo queda reducido a eso? No, no sé si queda reducido a eso, pero volvamos al cuento del chiste. Yo sí creo que ahí usted puede tener un chiste correcto, muy buen chiste, pero si lo manda en el momento que no es, no va a ser gracia. Si el que lo cuenta no tiene la credibilidad, no va a ser gracia. Si no logró la conexión, no va a ser gracia. Y si no logró leer el contexto cultural, no va a tener gracia. Entonces yo sí creo que, yo no lo sé si es un feeling, pero yo creo que hay una lectura de momento y entorno donde al final, por eso le digo, de pronto usted lo que necesita es un abrazo y esa es la comunicación. Y puede ser que la teoría le diga todo lo otro. Entonces yo no sé si es un sexto sentido o es un sentido aumentado, porque vamos a dejar de necesitar no los otros sentidos, sino a tener capacidad de analizar más rápido momentos. Pero vuelvo y le digo, dame un chiste perfecto, pero de pronto uno llega y dice, no. ¿Por qué? Porque hay un instinto ahí que le dice, espere, no es el momento. O de pronto uno dice, es el momento. Yo siempre pienso en los velorios porque uno puede llegar y echar un chiste o puede, ¿cierto? Y ahí habrá veces donde funciona, a veces que no, pero hay una lectura que creo que está en un entorno, una lectura de esa atmósfera. Pero es una buena pregunta. Ok. Como humanos nosotros tendríamos, y esto sí es de pura experiencia de lo que usted hace en el día a día,
nosotros sí tenemos la oportunidad de escapar a los sesgos. O sea, sí Yo creo- podría uno como estudiar y volverse un berraco y decir, ya no va a tener sesgos. no, yo creo que los sesgos, y es un tema clave, yo creo que los sesgos existen, están, y usted no puede no evitarlos. Lo que pasa es que usted puede saber que le están haciendo un sesgo. Un sesgo, y pongámoslo simple, es, digamos, a uno le pueden decir una misma frase de dos maneras distintas y uno encojar un camino distinto. Uno de cada 10 violadores, una vez que sean liberados, no volverán a violar, o decirle 9 de cada 10 violadores no volverán a violar. Estadísticamente es la misma, pero usted va a tomar una decisión distinta. O cuando alguien en la calle le dice, uy, monito, ¿ya almorzó? Y usted le dice, sí. Y dice, uy, yo no, Sí, sí, sí. deme algo para comer. Y usted le dice, no, no ha almorzado. Uy, yo tampoco. Ahí hay de todos modos unos sesgos y unos mareos que hay. Yo creo que los sesgos siempre están. Lo importante es que usted sepa que vive con sesgos. Pero venga, le pongo el que más me gusta. Un mago. Usted sabe que el mago, que la magia no existe, pero existe. Es decir, usted está viéndolo, pensando, me va a engañar el truco de la carta. Y al final lo engaña. Eso no quiere decir que uno diga, ya no creo en la magia. Uno la tiene es que disfrutar, porque el truco no está en cómo le encuentro la trampa, sino venga, me quiero maravillar y quiero dejar que el mago uno diga, wow. Después cuando uno ve, es que el pitillo lo entiende, pero en su momento lo disfruta. Entonces creo que los sesgos siempre van a existir, pero además siempre hay que disfrutarlos y saberlos usar en pro de lo que uno necesita. Ok. Digamos que voy a coger un poquito todo lo que hemos hablado, que ha sido atomizado en el sentido de no quería que hiciéramos como vamos a hablar de negociación, vamos a hablar de crisis, sino Parece como como el Ulises irlo. de James Joyce, ¿no? O sea, pero bueno, hay como varios o Pulp Fiction, en algún Exacto. punto se encuentran. En algún momento llegaremos a una conclusión. Si todo lo hemos abordado desde el punto de vista de un profesional que maneja la comunicación y que de alguna manera, para usted es fácil como coger esas ideas en el aire. Eh, pues dar ejemplos es muy sencillo. No, es que la comunicación no, porque entonces cuando va a sacar a la niña y su momento y le es muy sencillo llegar a eso. ¿Qué pasa cuando, porque va a pasar? Van a salir asistentes, agentes o como lo queramos llamar que ayuden a los procesos de comunicación y etc. Y esa comunicación comienza a llegar a las personas. Mm, Debemos prepararnos como personas del común que están recibiendo información para ser muy críticos y que no utilicen los sesgos en nuestra contra, porque ya uno está viendo cosas en el manejo de pauta. Esto es una noticia muy de marketing digital, pero me parece que es relevante por lo que estamos hablando, y es entonces Facebook decide que va a eliminar las segmentaciones manuales, ¿no? Como ya no pienses más, no te preocupes, nosotros decidimos. Y eso abre una ventana a la que seguramente, seguramente de acuerdo a mi contexto, a lo que yo dije, entonces, ¿qué es que el celular me está escuchando? Porque yo dije apartamento y ahora me bota apartamento, ¿sí? Pues sí, ok. Eh, Eso significa que la máquina, la Matrix, la inteligencia aumentada, sabe mucho más o es mucho más consciente de mi contexto y lo puede jugar a mi favor para venderme productos que me convienen o para venderme ideas que me convienen, pero se va a sofisticar mucho más, porque si tiene cada vez más información mía. Digamos, cuando el otro día que estábamos en este almuerzo, los dos con este amigo común, que ya llegó con un asistente que grabó toda la reunión, yo decía, qué espectáculo. Pero uno evoluciona ese día y dice como peligroso, ¿no? Que uno esté como registrando toda su vida porque ya lo están viendo como que, bueno, puedo andar con mi asistente que me grabe todo lo que yo diga para que nunca se me olvide nada. Es decir, estoy entregando toda la información para mostrar mis fortalezas, mis vulnerabilidades, mis oportunidades de comprar cosas. Existe una posibilidad para que uno comience a detectar eso y sea consciente de que está cayendo en la trampa de que están usando un sesgo en contra mía. Yo creo que sí, pero creo que ya pasa. O sea, como el ejemplo más antiguo, Facebook, pues, o Twitter. Si usted solo sigue a los que piensan igual que usted, ahí está cayendo en un sesgo. Pero ¿qué pasa si usted le dice, venga, yo también quiero seguir a los otros? O el mundo empresarial. La gente le encanta leer en el mundo empresarial los mismos libros de los mismos empresarios. ¿Qué pasa si usted decide leer a Cortázar, a Borges? Y entonces ahí ya llega llenando de información distinta. Entonces yo creo que parte del truco está en confundir a la matriz para
para que uno se vuelva un hombre más renacentista, una mujer más renacentista en ese sentido. Y es, venga, quiero explorar de todo. Y habrá veces donde no quiero hacer las cosas más rápido, sino quiero hacerlas más lento. A mí me encanta el Lego. Y entonces yo no quiero que me entreguen un Lego armado, yo quiero armarlo de a poquito. Y creo que con esto pasa exactamente lo mismo. Venga, ayúdeme a pensar, pero no me armen las cosas que yo quiero a veces equivocarme. Y ahí viene un último punto, Camilo, que yo sí quiero dejar y es, me encanta que ahora vaya a haber errores. Me encanta que al final el video salga mal. Me encanta que al final usted no le puso a tenía tilde, entonces quedó, o le puso tilde, quedó tenía y estaba hablando era la lombriz tenia. Y eso, ese errorcito humano, yo creo que nos va a hacer una conversación más chévere, porque hay que confundir al algoritmo, pero yo no voy a querer leer en LinkedIn lo que la inteligencia artificial de Camilo dice sobre Camilo. Yo quiero saber realmente qué le pasó y algo donde, claro, la inteligencia a usted le va a dar información y le va a armar 20, pero sigue siendo usted el que está. O sea, quién domina la máquina y quién la confunde, creo que es una labor todavía humana que nos sirve. Por eso los laberintos me gustan, porque usted le dice derecha y se mete a una encrucijada. Y de pronto hay que decir solo como en Pac-Man, que uno dice que va para arriba y se mete, ¿se acuerdan que en Pac-Man siempre hay un ladito? Se mete uno para el lado para salir al otro lado. Es confundir a la máquina. Creo que ese es el reto. Confundamos a la máquina. Es bien interesante pues dar vueltas sobre esta idea, porque lo que termina pasando en la mayoría de discusiones que uno tiene, que estamos hablando de comunicación, que eso al final puede ser en palabras, en imágenes, lo que sea, ¿no? Qué raro que uno comience a apreciar el error. El otro día alguien escribió en LinkedIn algo así como, cuando veo errores de ortografía en los posts me doy cuenta que son hechos por una persona. Qué tristeza que hemos buscado la perfección a un nivel como ciegos buscando la perfección, y hoy estamos devolviéndonos a, ok, esta imagen está como fea, debió haber sido hecha por esta persona. No es perfecta, no es estudio Ghibli ni etc. Eh, ¿será que, ¿será que al final el hecho de que exista entonces una inteligencia aumentada nos va a hacer mejores humanos? Yo no sé si nos va a hacer mejores humanos, pero me quedé pensando es, volviendo al chiste. No hay nada más ridículo que echar un chiste en el momento que no es y que nadie se ría. Pero usted sabe que la embarró. Y ahí uno dice, uy, la embarré. Entonces yo creo que hay un acto humano que le va generando no memoria en bytes, sino que le va diciendo, ojo, aprenda a leer mejor el entorno. Y yo no sé si nos va a hacer mejores humanos, lo importante es que no nos haga peores. Con el COVID pasaba lo mismo, todos íbamos a salir mejor. Y uno dice, no, los que son unos zampones siguen siendo unos zampones, los que son unos Esa es cabrones buena. son unos cabrones. De pronto hay una serie, y creo que es la otra lógica, que en la medida en que haya más inteligencia aumentada, también va a haber una necesidad de introspección. No me lo ha preguntado, pero se lo digo. Yo creo que la gente quiere correr más, nadar más, montar bicicleta más, hacer actividades donde se vuelva a conectar con la conciencia, porque creo que eso es lo que está pasando. Nos da más tiempo, por eso le digo. Procéseme este Excel, ármeme el plan de negocios, chévere. Mientras, ¿qué voy a hacer? Pues voy a correr y corriendo voy a estar conectado conmigo mismo para después poder llegar y tomar una decisión basado en instinto, en información, pero que al final sigue siendo una decisión más informada. Por eso es que me gusta que sea aumentada, porque artificial es como los senos de silicona, como que uno dice, chéveres, pero no. Ok, qué buena comparación. Bueno, le voy a mostrar tres imágenes y me dice qué opina. Van a salir aquí en nuestra pantallota gigantesca atrás. ¿Qué opina de esta? Esta es la primera, esta es la segunda y ahí está la tercera. ¿Cómo la ve? ¿Cuál podría ser un universo que nosotros comencemos a ver y es ser espectadores de las máquinas discutiendo entre ellas? Podría ser hasta chistoso. Es como, no sé, ya no tengo un abogado, ya le mando, voy a hacer aquí un paréntesis, vi una noticia, creo que fue en Estados Unidos. Alguien estaba acusado de, y entonces llegó a su juzgamiento, que era virtual, y llegó con un abogado de mentiras, en video, y los engañó como medio juicio.
hasta que como que algo le preguntaron, no sé, R con R cigarro, y entonces dijo como, "Ah", y dijeron como, un momento, ¿esto es de mentiras? Ay, ¿cómo así? ¿No se podía? Zambomba. Y bueno, cancelaron el tema. Eh, entonces digamos que estas imágenes, ¿por qué las trajimos? Porque decíamos, ¿será que va a ser una de las cosas que van a pasar? Y es que veamos a las máquinas discutir entre ellas y eso sea como parte de esa superioridad humana. Puede ser ese universo o más bien va a ser un universo de nosotros peleándonos y las máquinas mirándonos ahí como estos humanos, o un universo en el que básicamente estamos nosotros quieticos peleándoles a las máquinas mientras las máquinas nos miran como ustedes son como muy emocionales. Y no hay un cuarto, No, porque al qué final pena. uno podría No encontré más. máquina con máquina, humano con humano, pero no necesariamente tienen que estar peleando. Cada uno está haciendo unas labores distintas y uno está enfocado en otros temas y las máquinas están enfocadas en otra. Pensando en el abogado, pues chévere que el abogado sea un robot y le ayude en miles de cosas, pero de pronto uno lo que necesita es alguien que lo escuche. Y entonces el robot va a escuchar, pero para tomar nota, pero no para decirle, venga, no haga nada. Entonces yo no sé cuál de esas imágenes sea, lo único que diría es, ojalá el mundo que yo me imagino es un mundo donde la inteligencia aumentada ayude y la inteligencia o la conexión humana se profundice. Y es mientras ese proceso el Excel, venga y echamos un chiste, venga y conversemos, venga y leamos, venga, hagamos deporte. eh, y de pronto sueño mucho en eso, pero yo no creo que sea una pelea máquina-hombre, hombre-hombre, máquina-máquina. Creo que al final es un nuevo jugador que hay. Y ya creo que las máquinas nos llevan oyendo, escuchando y entendiendo y a veces deben decir, uy, este pone siempre en WhatsApp las mismas cosas. Es verdad. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas del público. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Preparados para la acción? Vamos a ver cómo nos van a tratar. Vamos a ver cómo tratan a la cabeza de Andrés. Entonces, nos pregunta Blas Gifuni, ¿cómo le podemos guiar a los diferentes modelos lo que deben reportar acerca de nuestras marcas? ¿Cómo le podemos guiar a los diferentes modelos lo que deben reportar acerca de nuestras marcas? Me imagino que se referirá como a qué tanta información les tenemos que dar, supongo yo. Sí, y digamos que al final la pregunta es, ¿para qué quiere uno saber información de la marca? Para mejorar el producto, para saber qué tan reputada es, para qué. Y al final creo que uno ya lo hace, es le pregunta a la gente, uno mira si vuelve. Lo que uno podría hacer es seguir encontrando tecnología que le permita preguntar más rápido a mayor número de personas. Pero ahora a veces que no hay que preguntarles. Usted pone un restaurante y nadie volvió, así tenga una reseña hecha en deepfake donde aparezca Anthony Bourdain desde la ultratumba diciendo visita ese restaurante, pero si la gente va y dice no volvió, pues no hay que preguntarle nada al prompt. La experiencia directa está. Ahora, si yo puedo preguntar y decir déjeme recomendaciones y hago más preguntas, yo creo que le puedo dar una mayor información. Dicho de otra manera, ya que dijo que a veces pienso en ejemplos, es como el médico, pues si yo le doy toda mi información de mis exámenes de sangre, es mucho mejor que si le doy solamente cuánto está el colesterol. Pero si además él puede entender que tengo 49 años y que hago A, B, C y D, va a ser distinto. Y si me hago el examen justo después de Navidad, va a decir, ah, seguramente por eso tiene el azúcar más alto. Pero yo creo que respondiéndole a Blas, que creo que es una buena pregunta, es dándole información, pero esa información tiene que venir de unas preguntas claves que yo le haga al consumidor o a mi cliente o a mi proveedor o a mi colaborador, porque no solo es cómo crees que es mi marca. O sea, tiene que haber irremediablemente una participación humana de sentarse a hablar, sacar más, preguntar de la forma en que sea más adecuado. Eso además que nos lleva de entrada a pensar si seguramente no habría, la IA tal vez no sea un buen entrevistador. Uy, ¿Será que no puede ver más allá del brillo en sus ojos soñadores y entonces se cuenta si eso, si se tocó la oreja, él le estaba diciendo mentiras o qué pasaría en ese, pensando, digamos, construyendo sobre la uy, pregunta que hace Blas? eh, no, no sé, yo no sé cuántas veces uno termina contratando con sesgos, con bias,
pero también por feeling, porque hay un dicho gringo que dice, you need two to tango. Se necesitan dos para bailar tango y hay veces que uno puede decir, esa mujer es espectacular, reúne todos los requisitos, todo, la máquina le puede decir, esa es, y uno sale a bailar y apenas coge la mano, como que uno dice, no, hay algo ahí que no encajó y yo no sé si eso se va a poder reemplazar. Me parece chévere que le diga, este es un buen candidato, pero pues volvemos, expóngalo al mercado, póngalo a hacer la tarea y después me dice, no, no era, aunque llenó todos los requisitos, porque también creo que el ser humano, como es, en el fondo tiene unas ganas de siempre encontrar atajos, pues hará como en el ICFES, entonces dirá, hay una lógica si es A, B, C, y entonces empieza a poner. Entonces, chévere, pues el ejemplo de la mano nunca lo había pensado, pero creo que a todos nos ha pasado. Uno le da la mano a alguien y uno dice, o un abrazo, ¿no? Hay como abrazos que uno dice, sí, hay otros que uno dice, en los sentidos pesan. Clarísimo el punto. Bueno, Jorge. ¿Ya hablaba de funerales? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, acá todo se ve muy bien, acá en la cabeza de Andrés se ve bien. O sea, los robots irán a los funerales de uno, volviendo a su imagen y dirán, ay, era tan bueno. Sí, y hará un speech por uno, sigue siendo la familia. Y por eso digo que no creo que sea una competencia. Es que a veces creo que la gente ve la IA como una competencia entre uno y otro y uno debería verla como un complemento y como una capacidad de aumentar su inteligencia. Ok. Bueno, vamos ahora con la pregunta de Jorge Galán. ¿Cómo sabremos si ya alcanzamos el punto de equilibrio en el uso de la IA, dada su expansión en texto, imagen, video y focus groups? Uy, yo no sé si lo alcancé. Mejor dicho, creo que mientras hablamos ya hay una nueva herramienta que creo que va tan rápido y tan exponencial que al final yo no sé si uno encuentra un punto de equilibrio, si en esa gráfica habrá un cruce o habrá un momento donde uno dice, no, no me lo imaginé. A mí me encanta Volver al Futuro. Ya sé que es una película muy vieja, pero era una nota cuando uno pensaba cómo era el futuro y a veces uno lo mira y dice, en este sí le pegaron, pero en este no. Los supersónicos, en este sí le pegaron y en este no. Yo no sé si uno encuentra un punto de equilibrio. Lo que sí siento es que hay que ir avanzando en la curva y hay que ir moviendo el punto de equilibrio porque creo que nunca va a haber. Sí, totalmente de acuerdo. Pregunta Paolo Misia. ¿Tú cómo usas la IA en tu trabajo? Yo uso la IA en mi trabajo como con dos formatos. Una para divertirme y otra para facilitarme. Entonces, ejemplo, para divertirme, hay veces que escribo yo algo de mi autoría, pero lo quiero ver cómo se vería en vallenato, en reggaetón. Un ejemplo muy bobo, pero es la misma frase que uno puede ser, Pablo Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pero ahora venga y divirtámonos. ¿Qué pasaría si eso fuera un reggaetón? Ya no me gusta tanto cuando calla porque ya no. Y juega, eso me divierte porque me expande el cerebro. Pero dos, en la funcionalidad me ahorra tiempo. Y yo creo que la uso, por ejemplo, al escribir. Yo escribo muy rápido, pero no es que sea desordenado, con muchos typos y con muchos errores, como cuando uno escribe en WhatsApp caminando, que a veces la gente lo le dice qué era lo que quería decir y entonces ¿qué me ayuda la IA? A limpiar precisamente el texto. No a cambiar lo que quiero decir, sino a limpiar lo que quiero decir. Y yo creo que eso es como lo uso. Perdón que ponga un ejemplo tan simple, No, pero para mí es eso, es un buen asistente que me ayuda a limpiar cosas y a divertirme, porque creo que también si solo la volvemos transaccional, se pierde ahí un encanto de eso. Tampoco es como mis hijas que le piden a Alexa que les cuente un chiste y uno dice, no, pues si quiere, yo se los cuento. Y dice, no, papá, los tuyos son muy malos. Entonces, bueno, está bien. Qué belleza. Bueno, nos pregunta Adrián Bazán. La IA hará que el trabajo sea más productivo. ¿Quién será el beneficiario de esa plusvalía productiva? ¿El empleado o el empleador? Uf. Lastimosamente no, eso sonaría como raro. Yo creo que el más beneficiado va a terminar siendo la empresa y por lo tanto el empleador, porque creo que el empleado llegará a un momento donde uno dice, ¿y para qué lo tengo? O sea, ¿no? Si tengo otro que sabe de ella y me va a producir más. Pero creo que el reto para el empleador es cómo usa precisamente la IA como una ventaja para potencializar su ventaja competitiva y cómo se hace necesario en otra serie de cosas. Yo creo que en todas las oficinas, y vuelvo y pongo el ejemplo, hay personas que a veces le ayudan a uno a solucionar problemas, pero hay personas que le ayudan
a encontrar el ambiente propicio. En una negociación, para poner eso así de simple, hay siempre una persona que tiene que ser el que mantenga el grupo cohesionado. Hay una persona que es el que tiene que lograr que el grupo cumpla el objetivo. Y de pronto la IA nos va a ayudar a que cumpla el objetivo, pero vamos a necesitar uno cohesionado. Pero respondiendo puntualmente, creo que el empleador va a ser el más beneficiado. Ojalá sea la empresa y ojalá eso no implique eliminar cargos de trabajo, sino crear nuevas empresas para que de ahí puedan jugar. Muy bien. Bueno, gracias a los que nos han ido preguntando, perdón, no he dicho nada. Nos pregunta César Trujillo, a partir de lo que han reflexionado hoy, ¿qué puedo hacer pensando en mí y en mi empresa? Eh, La idea es que ustedes llegaran a esa conclusión. César está muy perezoso. no, yo creo que es bueno porque no es una pregunta a la IA. Yo creo que al Ah. final es una pregunta y yo lo único que diría es, como siempre digo cuando uno corre maratones, divídela en tres: cabeza, pierna y corazón. Es decir, en este momento, ¿qué puedo hacer? Pensar, 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 pero llega un momento al kilómetro 5 de una maratón que uno dice, empieces a hacer, empiece a correr y después corazón es disfrútela, porque yo creo que, ¿qué puedo hacer ya en mi empresa? Pensar, empezar a hacer, testear, empezar a hacer, porque si uno se queda solo pensando, no va a hacer nada. Si se queda solo haciendo, no lo pensó, pero si hace, piensa y además lo disfruta, va a hacer. Yo no sé si es una respuesta y excusas con César en ese sentido, pero creo que la invitación es, probemos. O sea, estamos en una etapa donde hay que probar, como cuando uno es un niño y empieza a probar los sabores y dice el brócoli no me gusta. De pronto a los 25 no le gusta, pero lo necesita. Sabe que yo estoy muy de acuerdo con eso y me cuelo en la respuesta ahí a César y es, al final del día nosotros tenemos que comenzar a cometer errores sistemáticamente con la IA para entender hasta dónde podemos llegar. Como los chistes. Como iba a decir justo eso, el tema del chiste. Pues, cuéntame un chiste, siempre son muy malos. O sea, la IA nunca me ha contado un buen chiste. Siempre le pregunto lo mismo, me voy por todos lados y nunca le pega. Yo creo que en la medida en que podamos hacer la parte de la vida, pero entender cuáles son las fallas que puede tener, yo creo que ya uno ahí tiene un punto de partida muy poderoso. Bueno, nos pregunta Pablo Osorio, ¿el arte tradicional tal como lo conocemos va a desaparecer? ¿Cómo podrían los artistas utilizar la IA sin que las piezas pierdan ese carácter de haber sido hechas por humanos? Ajá, es Pablo, ¿cierto? El que preguntó. Pablo. Al frente, saliendo de mi casa, había una pared enorme que siempre estaba grafiteada. Y un día la pintaron de blanco. Y al otro día un grafiti que decía, te estaba esperando. Y yo creo que eso responde a la oportunidad y al momento, porque el arte callejero sigue estando ahí. Eh, ¿No? La capacidad de que el arte no tiene que, no es ayúdenme a crear, hay ocasión y hay momentos. Yo me imagino ese grafitero de verdad todos los días diciendo algún día la van a pintar y apenas la pintaron, poder arrancar y decir, te estaba esperando. La expresión humana al final del día, ¿no? Y usted encontrará cómo expresarse y demás. Es decir, no va a desaparecer. Todo bien, Pablo, todo bien, no va a desaparecer. Yo creo que se va a volver, yo siento que se vuelve más costoso, más valorado el arte hecho a mano, que es lo que ya venimos viendo, digamos, con toda la masificación y los temas como de la producción de, listo, ahora sombreros volteados hacen en China y son todos espectaculares y si llueve no pasa nada, en fin, cambian de colores, tienen LEDs. Pero si uno va al lugar de la persona que los hace a mano y se demora un mes haciéndolo, uno definitivamente ve mucho más valor en una pieza de ese estilo, con el error y con... Yo pagaría más por una mazorca de calle de la séptima que está llena de exhausto que por una limpiecita súper espectacular, porque siento que ahí hay algo artesanal. Entonces diría que se va a volver incluso más valioso. Muy bien. Bueno, nos pregunta Vallescata88. Cada día vemos grandes avances en la IA, lo cual ha generado grandes retos para la educación, por lo que considero que se debe replantear la academia. ¿Ustedes cómo se imaginan la educación del futuro? ¿Creen que las universidades van a desaparecer? Uy, la pregunta está buena. Charlie García la preguntó, los amigos del barrio van a desaparecer, pero los dinosaurios y nada desaparecer. Yo creo que no van a desaparecer, pero se van a cambiar, porque yo creo que uno siempre va a querer tener conocimiento. Lo que pasa es que, le doy un ejemplo, uno puede aprender de negociación sentado
en un buen podcast, preguntándole a la IA, armándolo y resúmale el libro. Yo creo que la gente va a querer ir a entornos humanos, a cursos, no para aprender, sino para relacionarse y poder también contar una anécdota, porque insisto, yo creo que la educación se va a volver más presencial, aunque el conocimiento se va a volver más virtual. Andrés, hay un par de preguntas más, pero ya estamos sin tiempo. Como dijimos en la presentación, no nos odien, hacemos lo mejor que podemos para pasar todas las preguntas. Me gustaría que nos regale un cierre de esos cierres que usted sabe hacer, de coger un montón de información y resumirla en 3 palabras y decir como, vea pues, no era tan difícil. Un poquito para cerrar ese concepto de la reputación artificial, ¿con qué se va la gente que nos estuvo viendo? ¿Cuál podría ser su gran conclusión de toda esta botada de corriente? Primero tratando yo de desarmarle y ahí dándole por todos los lados y después si puede ser y ajá, mejor y viendo lo que dice la gente, ¿cómo podemos cerrar? 1, gracias por invitarme. 2, gracias por oírnos y estar en esta mente y en este laberinto. Yo diría que al final no hay una reputación artificial, hay una reputación. Y esa reputación no se basa en lo que otros digan, sino en lo que yo haga. Hay una frase que a mí me gusta que es que la reputación es un fantasma que habla de ti cuando tú has salido del cuarto. Y hay otra que es mi conclusión de hoy, es que al final la inteligencia artificial o aumentada puede crear mayores escenarios y nos va a ayudar a encontrar mejores caminos, pero que sigue siendo el humano el que toma una decisión y que esa decisión, a partir del error, va a fortalecer un instinto que ya tenemos. Dicho de otra manera, creo que solo hay una reputación, no es artificial. Creo que hay un choque contra el mercado, que es lo que va a probar si toda la teoría funciona. Y 3, a mí me encantaba el Chavo del Ocho que decía, es que es de verdad, verdad. Y entonces uno decía, ¿cómo así? ¿Es que hay acaso 2 verdades? No, hay una sola verdad. Y yo creo que la verdad sigue siendo una, y lo que nos va a ayudar la inteligencia aumentada es a encontrarla mucho más amplia para encontrar esa verdad. Pero no va a haber reputación de mentiras, porque cuando yo cree todo para que sea de mentiras y el cliente vaya y compre el producto y diga, es una mierda, no importa lo que yo haya dicho. Es la experiencia directa la que marca, es el fantasma que habla de uno cuando uno ha salido de eso. Gracias por estar en este cerebro. Andrés, muchas gracias por recibirnos en su cabeza, qué maravilla, gracias a los que nos vieron, nos despedimos, vamos a estar aquí en 15 días con un invitado muy interesante que ya les iremos contando, entonces pues gracias y nos vemos para el próximo. Gracias a todos. Sean felices. Su cabeza se ve muy cosmopolita, ¿no? Muy como elegante, sofisticada, de publicidad y todo. Una nota. Es un laberinto. Es un verdadero laberinto.